El día de hoy vamos a trabajar con la función cuadrática con su gráfica que corresponde a la parábola. Vamos a colocar algunas propiedades fundamentales que se deben conocer con respecto a esta gráfica y después vamos a hacer un grupo de ejercicios ahí con una guía que construí de manera especial para que vean ustedes de que una vez finalizado este video ustedes ya van a decir, ah sí, ahora ya me aprendí, me sé las propiedades, como me las pregunten, no hay problema. Entonces, vamos primero con estas indicaciones generales. Primero decirle que una función cuadrática f de x es de la forma ax cuadrado más bx más c, que evidentemente el nombre de cuadrática viene porque la variable está al cuadrado. ¿Ya? Entonces es una función cuadrática que su gráfica corresponde a la figura de una parábola. ¿Ya? No muy bien dibujada, pero bueno, a la gráfica de una parábola. Que nosotros no nos vamos a dedicar a hacer gráficos, sino que lo que vamos a hacer es ver qué tiene que ver este gráfico, esta gráfica, con estos valores A, B, C y con otro elemento que ya les voy a comentar. Ya, entonces partimos. Este valor A, el coeficiente de x cuadrado, si es un valor positivo, si es un valor que es mayor que 0, significa entonces que las ramas de la parábola se abren hacia arriba, o también como se dice, cóncava hacia arriba. Pero si es negativo, es cóncava hacia abajo. Las ramas de la parábola se abren hacia abajo. Y entonces con respecto a la A, no tenemos mucho problema para determinar si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. La A, vean de que no lo consideramos 0, porque el momento que A vale 0, 0 por x cuadrado 0 y desaparece la función cuadrática, y esa es la que estamos trabajando. Entonces ahora vamos a analizar qué pasa con B. ¿Qué es lo que es B? ¿Qué me indica ese valor B? Bueno, B me indica la traslación de esta parábola a la derecha o a la izquierda. Entonces, depende del valor que tenga B, esta parábola la vamos a desplazar a la derecha del eje Y, a eso me refiero, del eje de las ordenadas, o a la izquierda del eje de las ordenadas. Ya, pero tiene varias posibilidades y eso hace que de repente a alguno se le complique porque no sabe en qué posición debe colocar la parábola dependiendo del valor que tenga B. Bueno, si la parábola está en esa posición, vean que el desplazamiento de la parábola original, la que pasa por el 0, 0, si se desplaza a la derecha, significa que el valor B es todo lo opuesto hacia donde se desplazó. Se desplazó hacia los positivos del eje X, ¿cierto? Acá tenemos el eje X. Bueno, B es negativo. ¿Ya? Ahora, si la parábola está en esta otra posición, vean que está hacia la izquierda del eje de las ordenadas Y. Si está hacia la izquierda, hacia los negativos, B es lo contrario, positivo. ¿Ya? Esa es la primera indicación. Pero ahí yo estoy viendo el caso en que está abierta hacia arriba. Porque, ¿qué pasa en esa misma situación si está abierta hacia abajo? Si es cóncava hacia abajo, por ejemplo, si está ahí. Bueno, si está ahí, la parábola está trasladada hacia la derecha, hacia los positivos. El B es positivo. ¿Ya? O sea, no es lo opuesto como cuando está abierta hacia arriba, cóncava hacia arriba. Y ahora, si tenemos la parábola en esa posición, ¿ya? Que es cóncava hacia abajo, las ramas se abren hacia abajo, está trasladada, ¿cierto? Con una traslación hacia los negativos del eje de las X. Bueno, el B es negativo. Ahí tenemos entonces distintas posibilidades para el valor B, pero falta algo más. ¿B puede ser 0?
Claro, B puede valer cero. ¿Y qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso no se trasladó ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces significa que quedó con el eje Y como eje de simetría. Está centrado en el eje Y. El eje Y es eje de simetría. Eso es lo que indica entonces el valor B. Repito, la A cóncava hacia arriba o hacia abajo. B, si esta parábola está a la derecha o a la izquierda del eje de la Y, ¿cierto? Uno se puede ubicar eso por su vértice, que el vértice está a la derecha o está a la izquierda del eje Y, ¿cierto? Pero con el cuidado de que cuando está abierta hacia arriba, cuando es cóncava hacia arriba, ¿cierto? No es lo mismo para B que cuando es cóncava hacia abajo. Y si B vale 0, el eje de Y es el eje de simetría. Falta C. ¿Qué indica C? C indica la intersección con el eje de las ordenadas, con el eje Y. ¿Ya? Entonces, donde intersecta la parábola al eje Y, ahí está el valor C. O al revés, si yo tengo que C, por ejemplo, es menos 2, yo enseguida sé que aquí intersectó en el menos 2, porque ese es el valor C. Y por último, el discriminante. El discriminante es el valor b cuadrado menos 4ac. O sea, si yo hago el cálculo de b cuadrado menos 4ac, ahí voy a obtener lo que se llama el discriminante. Y entonces tengo varias posibilidades. Que el discriminante me dé un positivo. ¿Y qué implica eso? Que si el discriminante es positivo, la parábola intersecta en 2 puntos al eje de las abscisas. ¿Ya? Si el discriminante es igual a 0, si el discriminante es 0, entonces intersecta en un único punto al eje de las abscisas. Y si el discriminante es menor que 0, no intersecta al eje de la abscisa. Entonces, el discriminante son los puntos de cortes con el eje de las X. ¿Ya? Entonces corta en 2 puntos cuando el discriminante es mayor que 0, corta en 1 punto cuando el discriminante es 0, y cuando el discriminante es menor que 0 no intersecta al eje de las X. También agreguemos que estos 2 puntos de intersección son esos valores conocidos que ustedes han calculado muchas veces, el x sub 1 y el x sub 2. Estos puntos de intersección corresponden al x1 y x sub 2, ¿cierto? Entonces aquí son 2 números reales y distintos. Mientras que acá el x1 y el x sub 2 es el mismo valor. x1 es igual a x sub 2. Y en este caso, si no intersecta el eje de las x, es porque el x1 y el x sub 2 son números imaginarios. Ahí la solución es compleja. Bien, ahí una explicación así rápida de las propiedades para que empecemos a aplicarlas ahora en cada uno de los gráficos en los cuales yo fui ahí construyendo todas las posibilidades que se dan para que empecemos a analizarla y ustedes la puedan entender bien. Así que si esto todavía no logras captarlo bien, ya pues, fíjate en cada uno de los ejemplos que vamos a ir dando y ahí espero que se solucione esa dificultad que puedas tener. Vamos entonces a los gráficos. Partimos. Número 1. Partimos con el coeficiente A. Cóncava hacia arriba, abierta hacia arriba. A es positivo. A es mayor que 0. B me indica la traslación de esta parábola a la derecha o a la izquierda del eje de las Y, pero vean ustedes que en este caso, ¿cierto? Tenemos centrado, ¿ya? O sea, el eje Y es eje de simetría de la parábola y eso ocurre cuando B es 0. ¿Ya? Si no está entonces trasladada a la derecha ni a la izquierda del eje de las ordenadas del eje Y, B vale 0. C es la intersección de la parábola con el eje Y. Intersección de la parábola con el eje Y, 0. Ahí intersecta en el origen, ¿cierto? Y el discriminante. El discriminante son las intersecciones con el eje X. ¿Cuántas intersecciones hay aquí de la parábola con el eje X? Uno solo.
Y cuando es una sola intersección, es que el discriminante es 0. Ya, listo, primer ejercicio. Segundo, la A abierta hacia abajo, cóncava hacia abajo, la A es negativa. No está ni a la derecha ni a la izquierda del eje Y, del eje de simetría, ¿cierto? Entonces, si está exactamente en el eje de simetría, B es 0. Está dividido en dos partes iguales. C intersecta en el punto 0. C, el caso más fácil, porque C, uno mira la parábola donde intersecta el eje Y y listo. C vale 0. Y por último el discriminante. Y en este caso vemos que el discriminante corta en un único punto. Y como corta en un único punto, el discriminante es 0. Lo que implica que uno tiene que aprenderse si las propiedades, ¿cierto?, que vimos en la primera hoja. Bueno, esas hay que saberlas para poder aplicarlas ahora en cada uno de estos ejercicios. Sigo. A, para el tercer gráfico, mayor que 0 porque es cóncava hacia arriba, abierta hacia arriba. Como está centrada en el eje Y es eje de simetría, no se trasladó ni a la derecha ni a la izquierda, B es 0. C me indica la intersección de la parábola con el eje Y. Bueno, no tenemos ahí el valor, pero sabemos que es un número positivo. Está en la parte positiva del eje de las órdenes. C es mayor que 0. ¿Y qué pasa con el discriminante? Cortes, intersecciones con el eje X, no hay. ¿Cuándo ocurre ese? Cuando el discriminante es menor que 0. Bueno, y eso vamos a ir haciendo. Al hacerlo muchas veces, yo creo que se les va a grabar bien cada una de las propiedades y van ustedes entonces a poder solucionar después cualquier ejercicio que tenga que ver con esta situación de gráfica de una parábola. Ahora, yo les sugiero lo siguiente, ¿ya? Les sugiero lo siguiente. Si están viendo el video, analizando cada cosa y estudiándolo así al mismo tiempo, les sugiero que ustedes en este momento coloquen una pausa antes de que yo explique el 4, el 5 y el 6. Y entonces ustedes después comparan lo que escribieron con lo que ustedes piensan que son las cosas que se cumplen, con lo que yo voy a ir colocando, y entonces van a saber enseguida cómo va la cosa. Así que coloque pausa nomás y seguimos enseguida. Bien, vamos entonces ahora a la resolución del ejercicio 4, 5, 6. La A. El valor A, el coeficiente A, la parábola está abierta hacia abajo, cóncava hacia abajo, A es menor que 0. B. Aquí con el B es donde hay que tener mayor cuidado, ¿cierto? Porque aquí en este caso vemos que esta parábola se trasladó a la izquierda, ¿cierto? Ahí ven ustedes por el vértice que no está sobre el eje Y, sino que se trasladó hacia la izquierda, hacia los negativos. Cuando está abierta hacia abajo y esta parábola se traslada hacia los negativos, el B es negativo, ¿ya? C, intersección de la parábola con el eje Y. Vemos entonces que intersecta acá en un punto que no sabemos qué punto es, pero sí sabemos que está en el sector negativo del eje Y, por lo tanto C es un número negativo, menor que 0. Y el discriminante son las intersecciones con el eje X. Vemos aquí que no intersecta la parábola al eje X, y si no lo intersecta, significa que el discriminante es negativo. Seguimos, vamos con el 5. Bien parecido, pero alguna variación tiene. Abierta hacia abajo, cóncava hacia abajo, A es negativo. Está justo con el eje Y como eje de simetría, lo divide en dos partes iguales, y si lo divide en dos partes iguales, B es 0. Cuando no se traslada ni a la derecha ni a la izquierda, B es 0. C, intersección con el eje Y. Ahí está, C lo intersecta en un valor que es negativo. Y discriminante, intersecciones con el eje de las X, no hay intersecciones, y eso ocurre cuando el discriminante es menor que 0, o sea, cuando es negativo. 6.
A, nuevamente cóncava hacia abajo, o sea, A es menor que cero. B me indica el movimiento de traslación derecha-izquierda. Aquí en este caso se trasladó hacia la derecha. ¿Ya? Si se traslada hacia la derecha, lo estamos trasladando de acuerdo al eje X hacia el sector de los positivos del eje X. Bueno, cuando se traslada hacia el sector de los positivos del eje X, el B es positivo. O sea, cuando está cóncavo hacia abajo, si se va para el lado positivo, el B es positivo. ¿No? C intersecta al eje Y en el punto 0. C vale 0. Y el discriminante son las intersecciones con el eje X, y vean que aquí intersecta el eje X en 2 puntos. Y cuando la parábola intersecta en 2 puntos, significa que el discriminante es mayor que 0. Listo, ya tenemos 6. ¿Pero hay más? Sí, pues, sorpresa, ahí hay más. El 7, el 8 y el 9. Y tal como les dije hace un momento, si quieren ustedes anoten el 7, el 8 y el 9, cópienlos, hagan esos gráficos así, a la rápida, si no es necesario tampoco un gráfico súper espectacular. ¿Ya? Grafíquenlo y coloquen las propiedades. Entonces, una pausa, contestan, responden y después comparan con lo que yo voy a ir haciendo, dando como respuesta final. Vamos entonces con el 7. Partimos con A, cóncava hacia abajo, A es menor que 0. B, vemos el traslado. El traslado uno se guía por el vértice, uno sabe que el vértice aquí está a la izquierda del eje de las ordenadas, a la izquierda de Y, o sea, se trasladó hacia la izquierda, hacia los negativos de X. Y si se trasladó hacia los negativos, B es negativo. C, intersección con el eje Y, la parábola con el eje Y. Aquí está la intersección, valor que no conocemos, pero sabemos que ahí están todos los valores positivos, entonces C es un número positivo. C mayor que 0. Discriminante. Intersecciones con el eje X. Ahí está la intersección y la parábola intersecta en 2 puntos al eje X. O sea, el discriminante es mayor que 0. Cuando intersecta en 2 puntos es mayor que 0. Seguimos, vamos al 8. Comparen ustedes sus resultados, sus respuestas, a ver cómo va la cosa. A, cóncava hacia arriba. A es mayor que 0. A es positivo. B, aquí tenemos que tener un poco más de cuidado con respecto a B cuando es cóncava hacia arriba, porque en este caso se trasladó hacia la derecha, hacia el lado donde están los positivos de X, ¿cierto? Bueno, se trasladó hacia los positivos. B es negativo, porque cuando está abierta hacia arriba, lo que resulte en B, uno tiene que colocar ahí lo contrario, o sea, la traslación, si se movió hacia el lado de los positivos, el B es negativo. No es lo mismo que cuando está cóncava hacia abajo, porque ahí en ese caso hay que respetar, como en este caso, si se trasladó hacia la izquierda, hacia los negativos, ustedes ven que el B es negativo. ¿Ya? No es lo opuesto como cuando está abierta hacia arriba. C, intersección con el eje Y en un valor que es positivo, y las intersecciones con el eje X, que me lo da el discriminante, el B cuadrado menos 4AC, ese es el discriminante, vean que tienen una sola intersección. Y cuando intersecta en un solo punto, al eje de la abscisa, al eje X, el discriminante es 0. Ya. 9. A menor que 0. Claro, está cóncavo hacia abajo, el A es un número negativo. Ahora, el valor B. Bueno, aquí cuando está cóncavo hacia abajo hay que respetar hacia dónde se movió, hacia dónde se trasladó. Se trasladó a la izquierda hacia los negativos, entonces el B es negativo. ¿No? C, intersección con el eje de las Y, ahí está la intersección, con un valor que es negativo.
Y por último el discriminante, que son las intersecciones con el eje X, intersecta en un solo punto, y si intersecta en un solo punto, el discriminante es 0. Ya, ¿lo aprendiste? Bien, pues excelente. ¿Todavía no? ¿Falta? Ya, sigamos entonces. Vamos con otro grupo de ejercicio que de a poco voy variando, ¿eh? Sí, no todos los gráficos son iguales, al contrario, son todos distintos. Vamos al gráfico 10, 11 y 12, y como ya te dije anteriormente, si quieres aquí colocas una pausa y primero copias los gráficos, los respondes y después entonces comparas con lo que yo vaya señalando en mi respuesta. Vamos entonces. 10. A. Cóncavo hacia arriba. A mayor que 0. B. Cuando está abierta hacia arriba, no te olvides que el B es todo lo opuesto. ¿Lo opuesto a qué? ¿Hacia dónde se trasladó? Se trasladó aquí hacia los negativos del eje X, ¿cierto? Se corrió hacia los negativos, la parábola. El B es lo opuesto. B es positivo. Seguimos. C. Intersección de I con la parábola. Bueno, ese punto no se sabe, pero es un número positivo. Y por último el discriminante, intersecciones con el eje X, intersecta en un único punto, el discriminante es 0. Ya, seguimos. A, cóncavo hacia abajo, A es negativo. B, se traslada hacia la derecha, hacia los positivos. Y cuando está hacia los positivos y el cóncavo hacia abajo, el B queda positivo. Cuando es cóncavo hacia arriba es que hay que ver lo opuesto. C. Intersección de la parábola con el eje Y. Vemos que intersectó en un número que es negativo. Y por último el discriminante, las intersecciones con el eje X, intersectó en un punto, el discriminante es 0. 12. Cóncavo hacia arriba. A es mayor que 0. Entonces aquí el cuidado del valor B, porque esta parábola se trasladó hacia la derecha, hacia los positivos del eje X, y entonces, como es cóncava hacia arriba, es todo lo opuesto. Si se trasladó hacia los positivos, B es negativo. C, intersección con el eje Y, intersecta ahí en un punto que no conocemos, pero sabemos que es un valor, un número positivo. Y por último el discriminante, vemos que en este caso intersecta en dos puntos al eje de la abscisa, al eje X, y si intersecta en dos puntos es porque el discriminante es mayor que 0. Perfecto, ahí seguimos. ¿Hay más? Hay más. Sigamos, vamos. Paciencia, si la idea es que de aquí a que terminemos este video ustedes tengan este conocimiento más o menos bien afianzado para que después lo puedan aplicar. Les dejo ahí entonces las parábolas que vamos a ver ahora, 13, 14 y 15, para que ustedes las copien y puedan entonces responderlas haciendo en este momento una pequeña pausa. Vamos a la solución entonces de cada uno de ellos. Ejercicio 13. A, cóncavo hacia arriba, A es mayor que 0. B, intersección, nada que ver intersección. Ya. B, vemos que se traslada hacia la izquierda, hacia los negativos del eje X. ¿Ya? Entonces, como es cóncavo hacia arriba, tengo que preocuparme de que B yo anote lo contrario de hacia dónde se trasladó. Se trasladó entonces hacia el sector de los valores X negativos, el B es positivo. C, ahora sí, intersección de la parábola con el eje Y, ahí la intersección en un punto cualquiera que es positivo, y el discriminante son las intersecciones con el eje X y intersecta en dos puntos, y eso ocurre cuando el discriminante es mayor que 0. Seguimos. 14. Cóncava hacia abajo, A es menor que 0. Las ramas de la parábola se abren hacia abajo, A es negativo. B, si la parábola se traslada hacia la derecha, hacia los positivos, el B es positivo, ¿cierto? Porque es opuesto cuando es cóncava hacia arriba, no hacia abajo. C, intersección con el eje Y, ahí está la intersección, en un valor que es
negativo, ¿cierto? Ahí está el eje Y, hacia arriba la parte positiva, hacia abajo la parte negativa, así que sabemos que C corresponde a un número cualquiera negativo. Y el discriminante, intersecciones con el eje X, intersecta en 2 puntos. Si intersecta en 2 puntos, el discriminante es mayor que 0. 15. A menor que 0. Claro, cóncavo hacia abajo, A es negativo. Esta parábola está hacia el lado de los negativos del eje X y por lo tanto el B es negativo. C, intersección con el eje Y, intersecta en un número que es negativo. Y el discriminante que me da las intersecciones, los cortes con el eje X, intersecta en 2 puntos. O sea, el discriminante es mayor que 0. Bueno, los últimos 3, porque en esta guía construí 18 gráficos y ahora terminamos con estos 3 y me parece que tema superado, ¿no les parece? Ahí está entonces para que ustedes los anoten, hagan una pausa y podemos entonces ahora revisarlos. 16. A cóncavo hacia arriba. A es mayor que 0. B, esta parábola se trasladó hacia la derecha, hacia los positivos de la X, por lo tanto B es lo opuesto, negativo. Eso ocurre cuando está abierta hacia arriba, cuando es cóncava hacia arriba. C, aquí alguien podría tener alguna dificultad, no una dificultad, pensarlo en forma errada y pensar de que C no tiene valor, que esta parábola no intersecta a C, o no se intersectan ambos. Pero sí, estas parábolas son infinitas, por lo tanto esto se sigue abriendo hacia arriba y en algún momento va a intersectar al eje Y. ¿Y dónde? En un punto cualquiera positivo, ¿cierto? Porque estamos en el sector de la Y positiva. Y el discriminante, que son las intersecciones con el eje de la X, vemos aquí que no intersecta el eje X. Y eso ocurre cuando el discriminante es menor que 0. Ya. 17. Cóncavo hacia abajo. A menor que 0. B, está esta parábola trasladada hacia la derecha, hacia los positivos. Por lo tanto, B es positivo. C. Nuevamente tenemos la situación igual que el caso anterior, donde aquí no se ve que haya intersección. Pero como sabemos que estas parábolas son con ramas que se abren infinitamente, en algún momento esta rama va a intersectar al eje Y. ¿Y lo va a intersectar dónde? Bueno, por acá abajo en un punto que es negativo. ¿Ya? C menor que 0. Y discriminante, intersecciones con el eje X, no hay intersección. Y eso ocurre cuando el discriminante es menor que 0. Último ejercicio, 18. A mayor que 0 porque es cóncavo hacia arriba. B, cuidado ahí con lo opuesto. Esta parábola está hacia el lado de los negativos del eje X, por lo tanto el B es lo opuesto, positivo. C, intersección con el eje Y. Ahí está la intersección, en un punto que es positivo. Discriminante, intersecciones con el eje X, no tiene. El discriminante es negativo. Ya. Y ahí se nos acabaron los ejercicios. Con esos 18 yo creo que viendo distintas posiciones de la parábola puede quedar claro lo que ustedes necesitan saber respecto a la función cuadrática. Bien, eso. Tenía ganas de hacer un video con respecto a esta situación, así que ahí está listo. Espero que lo aprovechen y éxito. Chao.